Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Pedro por el honor que me hace de invitarme a esta serie tan importante, ¿no? Y tan relevante. Gracias a las amigas y a los amigos de Fundoro. Gracias también a Nilo Palenzuela, que ha hecho de puente con Pedro y con Fundoro. En fin, es un gran placer estar aquí con ustedes. En el siglo XIX tienen lugar dos revoluciones tecnológicas que afectarán profundamente la representación y la imaginación del mundo. En el Atlántico y en el Caribe, las consecuencias de estas dos revoluciones han marcado definitivamente nuestras culturas y reverberan todavía hoy, hasta tal punto que si nos preguntamos quiénes somos, o cómo hemos llegado hasta aquí y qué hemos hecho, y qué no hemos logrado hacer todavía, el lenguaje que usaremos delatará las marcas de estas dos revoluciones en nuestros imaginarios culturales, nuestras subjetividades y nuestros olvidos y lagunas históricas. Me refiero, ustedes lo habrán intuido, a la invención de la fotografía en la década de 1830 y a la invención del cine más de medio siglo más tarde, en 1895. Entonces, bueno, voy a leer, porque si no se me sale un poco de madre la presentación y quiero ser bastante conciso para luego ver un corto de una directora cubana. Les explico ahora. Voy a sentar lo que voy a decir en algunas de las primeras fotografías que se conservan de esclavos cubanos. Y entonces van a ver ustedes algunas imágenes mientras hablo. ¿Para qué han servido la fotografía y el cine en los flujos constantes entre el mundo atlántico y el Caribe? Tanto la fotografía como el cine han cambiado nuestras miradas sobre el exotismo y el turismo, han participado en la etnografía, han acompañado los esfuerzos de propaganda colonialista y los proyectos nacionalistas, han transformado las industrias periodísticas y han sido centrales en el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, desde las industrias discográficas hasta la televisión, los videocasetes, los DVDs, el Blu-ray y lo demás ya lo sabemos. Solamente la invención de la máquina de vapor, del fonógrafo, del telégrafo y de la radio pueden compararse en magnitud a la doble transformación de la fotografía y el cine. Naturalmente, a partir de los años 1920, el cine mudo o silente se transforma en cine sonoro. Les voy a hablar hoy de dos largometrajes y de un cortometraje, un corto documental, en orden no cronológico. Empezaremos con La Última Cena, de 1976, del director cubano Tomás Gutiérrez Alea. En segundo lugar, les hablaré brevemente sobre Queimada, de 1966, del director italiano Gillo Pontecorvo, y terminaré con la presentación de un corto de la directora cubana Sara Gómez, Iré a Santiago, de 1964. Mi propósito de hoy es que ustedes vean o vuelvan a ver las películas y que descubran otras películas y series de televisión. Estas películas están disponibles, a veces con subtítulos, a veces sin subtítulos, en YouTube. Y bueno, algunos de ustedes reconocerán esta captura de pantalla de una serie de televisión que cambió la manera de pensar sobre la raza o permitió empezar a pensar sobre cuestiones de raza a través de la historia de la esclavitud, que es Raíces. Muchos de ustedes lo recordarán. Raíces, donde hay todo un trabajo histórico, hay todo un trabajo de investigación, de genealogía familiar. Esta serie de televisión, que por cierto existen dos versiones, la versión de los años 70 y una versión muy reciente del año 2019. Bueno, está basada en una especie de novela o memoria de un autor afroamericano muy conocido. Entonces, bueno, como les decía, pienso en las dos versiones de Raíces, también en la película Amistad de Steven Spielberg, que de nuevo les recomiendo que vean, está disponible también en las plataformas, y en otra película más reciente de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, 12 Years a Slave. Espero, por supuesto, que sigamos todas y todos debatiendo e interrogándonos más allá de esta intervención de hoy, de esta conversación de hoy, y de esta maravillosa serie de conferencias. Entonces, empiezo con una breve nota bibliográfica. El crítico de cine latinoamericano Paul Schrader comenta en una de sus obras que, y cito, en el cine cubano destacan 3 obras de temas afrocubanos o negrometrajes. El otro Francisco, de 1974, de Sergio Giral, es parte de una trilogía. Un largometraje y de construcción de Francisco, de Suárez Romero, y ahora les indico un poco más sobre esta película basada en un texto.
La incisiva y conmovedora De cierta manera de Sara Gómez y La última cena de Alea. Fin de la cita. Francisco, del escritor cubano Anselmo Suárez y Romero, es una novela de 1880, basada en otro texto, Autobiografía de un esclavo, de Juan Francisco Manzano, aparecida en 1835 y considerada la primera autobiografía escrita por un esclavo en toda Latinoamérica. En esta charla quiero considerar el cine como documento, es decir, como evidencia de un momento histórico particular, de una actitud cultural, política y, por supuesto, estética. Pero también quiero entender el cine como narración, historia o relato, pues el cine cuenta y relata, y así crea en nosotros recuerdos, experiencias de lo vivido frente a la gran pantalla. Por una parte, el cine afecta desde hace más de un siglo nuestra experiencia de la memoria histórica y cultural. Por otra parte, las películas de todo tipo también contienen la memoria del momento determinado en que se hizo tal o cual obra cinematográfica. Pero la memoria del cine es una memoria compartida. Las películas, entendidas como documentos históricos y a veces como monumentos culturales, recuerdan, cuentan, relatan y nos interpelan. También interpretan, explican y ayudan a generar nuevas preguntas sobre la memoria cultural. En el cine, sobre todo en la experiencia de la gran pantalla, nos sumergimos en universos de relación, de transmisión y de contacto con lo mal o apenas conocido. El cine actúa en nosotros en función de una necesidad de historia que surge en el presente político y cultural y se proyecta hacia momentos y espacios precisos del pasado. Yo diría también hacia sonidos que asociamos con el pasado. Es decir, una película es un documento y un relato que se inscribe en la historia de los avances tecnológicos audiovisuales. Para los directores y sus equipos de creación y producción, la elección del momento y el espacio pasados expresa una pregunta, inquietud o ansiedad que tiene que ver con el presente, es decir, con el proceso de producción de la película. Así, el cine educa a las nuevas generaciones desde la infancia hasta la madurez. Hay un segundo tipo de memoria más enfocada a las luchas ideológicas. Por ejemplo, en el caso del Caribe, la memoria nacional o nacionalista y la memoria internacionalista o antiimperialista. Estoy pensando en Cuba en particular, pero también en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Haití, en Martinica, en Guadalupe. Creo que hay un tercer tipo de memoria, más abierta o universalista, una memoria codificada donde podemos proyectarnos e identificarnos. Sería un poco la memoria de la experiencia fílmica o la experiencia cinéfila. Digamos que es esta una memoria dramática que trasciende el rigor histórico y que podemos reconocer en las historias que merecen la pena ser recordadas más allá de su valor pedagógico, ideológico o político. Historias como la historia de la esclavitud, la experiencia de la esclavitud, más allá de la trata de esclavos. De modo que en mi aproximación al cine de la trata de esclavos, la esclavitud y el complejo azucarero o la industria azucarera, parto de la idea del cine como narración histórica y política al mismo tiempo. Entiendo el cine, o más bien los cines del Caribe, como un gran conjunto de documentos, relatos y experiencias culturales que nos invitan a relacionarnos con los espacios y culturas del Caribe y con sus historias diversas y compartidas. Las películas que vamos a comentar, y realmente vamos a anotar brevemente, porque la idea es que las veamos o las volvamos a ver, interpretan de forma más o menos rigurosa acontecimientos y procesos históricos concretos. En otras palabras, realmente no inventan, pueden modificar, pueden interpretar, pero están sólidamente fundamentadas en procesos de investigación histórica. Más que inventar, recuerdan y repiensan, pero los públicos caribeños son en general conscientes de los orígenes de las culturas afrocaribeñas en la trata de esclavos. En otras palabras, estas películas dependen ya de la memoria histórica de los públicos que se acercan a estas películas. La memoria cultural de la trata se transmite en múltiples sentidos, como ustedes han escuchado abundantemente a lo largo de esta serie. No solo en el sentido de la historia oficial o profesional, o en el de la transmisión y reelaboración de saberes y métodos históricos desde la escuela hasta la universidad. Como veremos, esta memoria cultural de la trata se ha transmitido a través de tradiciones orales vivas, en rituales y fiestas, música y baile, en prácticas medicinales y terapéuticas, en ritos de vida y muerte, en los conocimientos botánicos y medioambientales, en las lenguas
y ritos espirituales de origen yoruba, por ejemplo, y de otros sustratos culturales del oeste de África, en regiones bien conocidas como Senegambia, a lo largo de los ríos Senegal y Gambia, en torno a la actual República de Guinea-Bissau, en el antiguo reino de Dahomey, en la actual República de Benín, en la llamada Costa del Oro o en la actual Ghana. Hay también, como ustedes bien saben, una literatura diversa y fascinante en diferentes lenguas del Caribe en torno a la trata, la esclavitud y la vida de las plantaciones, que atraviesa toda la historia de las literaturas de Cuba y Puerto Rico, Haití y República Dominicana, Jamaica y Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y otras islas o islas-naciones de las pequeñas Antillas. Insisto, que a partir de la aparición del cine en 1895, durante la última guerra de Cuba, además de literatura y artes plásticas y escénicas, el Caribe aparece representado repetidamente desde fuera, en docenas de producciones de Hollywood, de Gran Bretaña y Francia sobre todo. Más que el Caribe en toda su complejidad cultural y densidad histórica y política, estas producciones, generalmente norteamericanas, inventan un Caribe exotista, simplificado y muy frecuentemente desfigurado, con frecuencias también un Caribe abiertamente racista. Los paisajes, los mitos culturales y la manipulación ideológica son más importantes que la evidencia histórica y las realidades contemporáneas. Entonces son ejemplos de un tipo de cine al que el Caribe ha intentado sobreponerse. Y bueno, hablaremos de algunos ejemplos de eso. Entonces, ¿de qué viaje y de qué memoria se trata? Aludiendo al título de mi presentación. En el subtítulo de la charla aparecen 3 palabras que dan las claves para ahondar en el sentido de la memoria del viaje, lo que yo llamo la memoria del viaje. Esclavitud, desarraigo y política. La memoria del viaje transatlántico, llamado Middle Passage o pasaje del medio, recupera el trauma de la esclavitud en diferentes momentos o etapas. Primero, el secuestro, la privación de libertad y el transporte transatlántico. Segundo, la explotación, la tortura y diferentes formas de violencia que se extienden a través de las generaciones. Tercero, la progresiva erosión de los orígenes culturales de las personas que fueron víctimas de violencia esclavista. La negación de su humanidad, su reducción a mercancías y útiles o bestias de trabajo. Cuarto, diferentes niveles de resistencia que culminarán entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la revolución de Santo Domingo, o la revolución haitiana. En las más importantes revueltas de esclavos en diferentes territorios del Caribe, incluida la isla de Guadalupe, la isla de Martinica, en la independencia de Haití, 1804, y en la abolición de la trata y de la institución de la esclavitud en diferentes momentos del siglo XIX. Entonces paso ahora a hablarles, compartir algunas notas sobre La Última Cena. La Última Cena de 1976 es el séptimo largometraje del director cubano Tomás Gutiérrez Alea y es su primera película histórica. La Última Cena es una de las películas más importantes sobre la esclavitud producida en el Caribe hasta el día de hoy, en Hispanoamérica y en lengua española. Podríamos compararla con algunas películas brasileñas, que serían excepciones, donde también hay un cine de la esclavitud en Brasil, no vamos a entrar ahí hoy, pero La Última Cena de Gutiérrez Alea no tiene parangón en los contextos caribeño, hispanoamericano o español. Vamos a hablar un poco del argumento de la película. Estamos en una Semana Santa a finales del siglo XVIII y el conde de Casa Bayona decide invitar a 2 esclavos a compartir una santa cena donde el propio conde oficia como amo de los esclavos y como representante de Cristo. A lo largo de la cena, a medida que el conde y sus esclavos participan en el banquete y consumen más y más vino, la ceremonia degenera en un diálogo abierto y sin censura, y al final, en un ambiente desordenado, con el conde ya borracho y dormido, se arma una revuelta de esclavos que culminará en el incendio de parte del ingenio azucarero del conde y en la persecución, caza y ejecución por decapitación de los esclavos, cuyas cabezas se exhibirán públicamente en estacas. Este es el argumento de La Última Cena. Además del conde, un personaje importante es Don Manuel, el capataz de los esclavos, sádico y violento, que hace el trabajo sucio del conde. Otra mano derecha del conde es el sacerdote de la plantación, que es crítico con los excesos del capataz, de Don Manuel. Y, por último, el ingeniero azucarero,
un mulato llamado Gaspard Duclé, que había nacido en Saint-Domingue, es decir, la colonia francesa azucarera en la isla de la Española, que Saint-Domingue compartía con la República Dominicana en el siglo XIX, y representa las transformaciones, o sea, Duclé representa las transformaciones técnicas y científicas de la industria azucarera que se están revolucionando en la segunda mitad del siglo XVIII y en el periodo de la Revolución Haitiana. Duclé es una figura ambivalente. Su trabajo coincide en sacar el mayor rendimiento posible a la mano de obra esclava, pero al final será un aliado clave de los esclavos insurgentes durante la revuelta. Recordemos que se trata de un profesional, un ingeniero químico de la industria del azúcar, pero mulato. Otro personaje memorable en la película es el viejo Pascual, que ha trabajado toda su vida en el ingenio. El conde le concede la libertad como un gran gesto de generosidad paternalista durante esta última cena, pero Pascual le explica al conde que no tendrá dónde ir, no sabrá cómo seguir viviendo al final de sus días con esa libertad inservible. El antagonista del conde y de todo el sistema económico, político y social que el conde representa, como una especie de nuevo aristócrata que ha comprado su título aristocrático gracias a la fortuna que ha ido amasando con la trata de esclavos y el cultivo del azúcar. Bueno, el antagonista del conde será un esclavo joven que se erige en líder de la revuelta. Su nombre es Sebastián y es un símbolo de los esclavos insurrectos, de los cimarrones, que abundan en los relatos históricos y en la literatura del Caribe. Perdón, aquí tenía unas imágenes más de raíces, del famoso Kunta Kinte. Okay, y luego volveré. Tenemos aquí una imagen de la última cena, ¿no? O sea, Sebastián viene a ser un correlato de la inmensa figura de Macandal. François Macandal, nacido en 1730, muerto en 1758, fue un esclavo cimarrón de la colonia de Saint-Domingue, pasó a llamarse Haití, y Macandal inspiró las revueltas de la Revolución Haitiana, que tienen lugar mucho más tarde, entre 1791 y 1804, como una figura mítica. Es como guerrero, como líder espiritual de grandes poderes mágicos asociados con el vudú y como protector de todos los esclavos. Ahora bien, en los documentos históricos no está claro si Macandal era musulmán, no se sabe exactamente dónde nació, si nació en África o nació ya en la colonia azucarera de Saint-Domingue. Entonces hay una serie de leyendas y muy poco apoyo documental. Ahora bien, se sabe que fue un personaje histórico, ¿no? En la última cena, Sebastián recuerda a Macandal, o más bien el símbolo difuso y mesiánico de Macandal. Y Macandal aparece asociado en las tradiciones orales, no solamente en Haití, sino a lo largo de todo el Caribe, en las diferentes lenguas. Aparece en el arte, la literatura, aquí lo vemos en una moneda conmemorativa de la República de Haití. Aparece, por ejemplo, en la novela El reino de este mundo, de 1949, de Alejo Carpentier. Y está asociado, la figura, el mito de Macandal está asociado a la insurrección, al fuego, al martirio, a la resurrección y a la promesa de la libertad. Entonces, como ustedes ven, es una especie de antepasado histórico, real, anterior a la Revolución Haitiana, pero que se convierte en un referente importantísimo. Entonces vemos en la figura de Sebastián, en la última cena de Gutiérrez Alea, un eco muy directo del personaje histórico de Macandal. Lo fascinante de la última cena, que es una película de tonos góticos, de cine de horror, elegí esta imagen porque se puede ver muy bien, bueno, un poco la paleta de colores que vemos aquí, la iluminación, el chiaroscuro, etc. Y una especie de barroco exagerado. Pero la última cena contiene también elementos tragicómicos. Y lo muy interesante de esta película es que está basada en una anécdota histórica bien documentada que tuvo lugar un Jueves Santo del año 1789. Ahora bien, la trama de la película se sitúa un poco más tarde. Para hacerla coincidir, y esto Gutiérrez Alea lo pensó y lo discutió muy bien con sus asesores, para hacerla coincidir con el momento de la Revolución Haitiana, que empieza en 1791 y culmina en 1804.
Para esta película, su primera película histórica, Gutiérrez Alea se inspiró en una de las obras históricas más importantes hasta el día de hoy sobre la historia de la industria azucarera en el Caribe hispano, El Ingenio. Es un libro publicado en La Habana en 1964 del historiador cubano Manuel Moreno Fraginals. Más exactamente, el título de la obra de Moreno Fraginals, publicada en 3 volúmenes por las ediciones de la UNESCO, en La Habana en 1964, republicada en 1978 y 2001, es, y les leo el título completo, El Ingenio, complejo económico social cubano del azúcar. Entonces, como ven, es un libro muy ambicioso, donde se despliega pues, toda una lectura, ¿no?, transhistórica de esto que en general solemos llamar los caribeñistas el complejo azucarero. Es interesante también que Gutiérrez Alea usó a Moreno Fraginals como asesor histórico de la película. Es decir, Gutiérrez Alea trabajó con un historiador profesional y trabajó estrechamente con él en el desarrollo del guión. Gutiérrez Alea trata el asunto de la esclavitud a través de un análisis de los medios de producción dentro de la industria azucarera de finales del siglo XVIII. Su visión es naturalmente marxista o materialista. Estamos hablando de un director que apoya la Revolución Cubana y decide no irse de Cuba. Durante toda su vida ya desarrolló toda su carrera como director bajo la Revolución. Pero también es una película extremadamente machista. Entonces, es una visión marxista, materialista y machista, me gustaría subrayar. En la última escena no hay ni un solo personaje femenino, ni protagonista, ni secundario. Pero la película explora también el problema subyacente de la justificación moral e ideológica de la dominación de un grupo humano mayoritario por otro minoritario. Entonces, este tipo de paradoja, este tipo de tensión, donde las mujeres parecen desaparecer del campo histórico, cuando toda la evidencia demuestra que las mujeres fueron protagonistas de estos momentos históricos, es característico de un cierto tipo de cine de la Revolución, y luego les voy a mostrar un contraejemplo, que es la obra cinematográfica de Sara Gómez. La perspectiva histórica en la última escena es crucial, pues la acción, la historia que se nos cuenta, tiene lugar en el periodo de las llamadas revoluciones atlánticas, es decir, después de la Revolución de Estados Unidos, de 1765 a 1783, después de la Revolución Francesa, de 1789 a 1799, después de la Revolución Haitiana, de 1791 a 1804, o durante la Revolución Haitiana, y de las guerras justo antes de las guerras de independencia hispanoamericanas, que se desarrollan entre 1809 y 1829. Entonces, como vemos, no es por casualidad que Gutiérrez Alea haya elegido este documento histórico, trabajar con este historiador y estas circunstancias, ¿no?, de una enorme densidad, donde muchas cosas están cambiando o están a punto de cambiar, y en el centro de todo esto está la esclavitud, está la economía de la trata de esclavos. En la última escena hay 2 dimensiones históricas y políticas que aparecen relacionadas dialécticamente, para usar el vocabulario que utilizaría, por ejemplo, Gutiérrez Alea. En primer lugar, la evidencia y el escándalo del proceso histórico de la trata de esclavos como subyugación y desfiguración de una población diversa de origen africano en la isla de Cuba, la población que hoy podemos llamar afrocubana. Las razones y fines son económicos. Las clases dominantes y que se benefician son la aristocracia azucarera o sacarocracia, las aristocracias y burguesías peninsulares y un amplio tejido de intermediarios, tecnócratas, especialistas, industrialistas y pequeños o medianos comerciantes, teniendo en cuenta que la industria del azúcar se extiende en diversas direcciones, incluyendo la industria del ron, por ejemplo. Hay relaciones comerciales y financieras con la península y con Estados Unidos. Hay capitales británicos, alemanes, etc. En segundo lugar, tenemos la evidencia y el contrarrelato de las llamadas revueltas de esclavos, que aparecen de manera central en la película, es decir, levantamientos insurgentes organizados que buscan la liberación de los esclavos y el cambio de sistema económico y de régimen político. Durante la última década del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, estos movimientos de resistencia organizada preocupan intensamente a las clases dominantes de las grandes potencias imperiales que operan en el Caribe, y el imperio español, el inglés y el francés. La última cena elabora una anécdota histórica y desarrolla un relato complejo sobre el sufrimiento, la hipocresía, el interés avaricioso,
la injusticia y la violencia sádica contra los esclavos. No es una película sentimental, tampoco es una película fácil. O sea, es mucho más sentimental, por ejemplo, la serie Raíces o Amistad, o sea, películas pensadas para una audiencia de hoy, que La Última Cena. Pero este relato subraya también la inteligencia, la vitalidad y la espontaneidad de los insurgentes, es decir, de la mayoría, de la inmensa mayoría, a principios del siglo XIX, de los habitantes de la isla de Cuba que son esclavos o esclavos recientemente liberados en algunos casos. Estos esclavos insurgentes son frecuentemente los recién llegados, la gran masa, gran población de esclavos que va a aumentar desmesuradamente en el momento en que Gran Bretaña declara el final de la esclavitud. O sea, por lo menos el final de la trata y más tarde el final de la esclavitud. En ese momento la industria azucarera británica, a raíz de la destrucción de la industria azucarera en la vecina Haití, se convierte en la industria azucarera más importante del mundo. Y el número de esclavos crece exponencialmente. O sea, de una manera bárbara y extraordinaria, creando además un doble miedo en la población cubana y en otras islas del Caribe. En primer lugar, el peligro de contagio de la insurrección de la revolución de Haití, y en segundo lugar, que la inmensa mayoría de los cubanos en ese momento son esclavos, son súbditos de la corona española, pero son esclavos de origen africano. La dimensión histórico-política adquiere en La Última Cena el valor de otro tipo de evidencia de la resistencia. La película no trata de releer o alterar la historia, sino que escenifica el escándalo de la trata y las condiciones de vida, de existencia precaria de los esclavos. Así, la evidencia histórica demuestra la realidad de la insurgencia y la película se construye como denuncia y exigencia de transformación social. Estamos hablando de un momento en que Gutiérrez Alea es el director más importante de la Revolución Cubana, entonces de nuevo no es por casualidad que esta cuestión de la denuncia, la exigencia de transformación social tenga resonancia con el proyecto de la Revolución Cubana. Gutiérrez Alea busca liberar las imágenes, la oralidad, la corporealidad y la música con la ambición de representar una humanidad liberada y liberadora. Entonces, creo que tengo las imágenes un poco descolocadas. Bueno, esta imagen tenía que haber aparecido antes. Tienen ustedes aquí el libro en que en parte se basa La Última Cena. Entonces, repito, Gutiérrez Alea busca liberar las imágenes, la oralidad, la corporealidad y la música con la ambición de representar una humanidad liberada y liberadora, con Cuba en el centro de este proyecto. Recordemos en este contexto las intervenciones de Cuba, es decir, de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en Angola a partir de 1975. Después de que el Che Guevara entrara en contacto con el Movimiento Popular de Liberación de Angola en 1964. Además de la doble dimensión histórica del cine, películas como La Última Cena se pueden interpretar en parte como historias, cuentos o parábolas que se abren a la analogía con el presente. Entonces, una pregunta: ¿cuál sería entonces la parábola de La Última Cena? Creo que la parábola o figura de esta película es la de la inversión de las relaciones de poder y las inversiones de fuerza de los discursos entre esclavos y señores. Es decir, la figura del carnaval que se sale de madre, la figura del mundo al revés. Esta parábola se extiende al ámbito de la alegoría de los cambios sociales que marcan la segunda mitad del siglo XVIII, alegoría del potencial revolucionario de las comunidades de los oprimidos. Creo que la analogía con la Revolución Cubana es evidente, o sea, no solamente en los archivos fotográficos de la implicación de Cuba en Angola y en otras partes de África, sino también en el momento internacional que se está viviendo, cuando aparece La Última Cena en 1976. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de la guerra de Vietnam. En ese sentido, podemos ver La Última Cena como una película nacionalista y al mismo tiempo revolucionaria, es decir, nacionalista e internacionalista. Por otra parte, Gutiérrez Alea piensa también en África y Latinoamérica y piensa incluso en el movimiento de los derechos civiles de la vecina Estados Unidos. Bueno, paso entonces a hablarles de la siguiente película, y voy a hablar ahora menos. Se trata de una película que en fin, aparece en dos versiones, en inglés y en italiano. La versión en español es Queimada, la versión en inglés es Burn, o sea, algo así como quemar, incendiar. Es del año 1969, entonces vemos un poco atrás.
Eh, y es una película que se desarrolla a mediados del siglo XIX. O sea, ven entonces que por eso elegí hablar de esta película en segundo lugar, porque la acción es posterior a la acción histórica de La Última Cena. Tiene lugar en 1844. Es una coproducción internacional entre Italia y Francia. La banda sonora es del compositor italiano Ennio Morricone, uno de los compositores más importantes del siglo XX, que ustedes recordarán de muchas otras películas importantes. De manera indirecta, Queimada trata sobre la abolición de la esclavitud en las colonias europeas del Caribe, de manera indirecta. Recordemos que el tráfico o la trata de esclavos se prohíbe en el Imperio Británico en 1807 por el Acta del Comercio de Esclavos o Slave Trade Act de 1807. La abolición de la esclavitud en las colonias británicas se remonta, o sea, la abolición de la esclavitud, no de la trata, se remonta a 1833, a la Ley de Abolición de la Esclavitud o Slavery Abolition Act, 1933. Pero en algunas colonias, bajo control de la Compañía de las Indias Orientales, en Ceilán, en St. Helena, la práctica de la esclavitud se extiende dentro del Imperio Británico hasta 1843, el año antes en que tiene lugar la acción de la película de Queimada en el Caribe. Y en otros casos, incluso dentro del Imperio Británico, hasta finales del siglo XIX, tengan en cuenta que España fue uno de los dos últimos países, junto con Portugal, en eliminar la trata de esclavos ya muy a final del siglo XIX. En Queimada tenemos un típico drama político y existencial. Tengan en cuenta el momento de la historia del cine, 1969, es el gran momento del existencialismo o del post-existencialismo, ¿no? Entonces tenemos un drama político existencial que se desarrolla en torno a la relación entre dos hombres fuertes y culmina en un antagonismo insuperable entre estas dos figuras arquetípicas, el colonizador y el colonizado insurgente. De nuevo, se trata de un antagonismo entre figuras masculinas muy fálicas que simbolizan potencias geopolíticas. Pero a diferencia de La Última Cena, en Queimada sí hay una mínima reflexión sobre la violencia sexista en contra de las mujeres, que en la película aparecen como esclavas en sentido doble, como mano de obra y como objetos sexuales, y también para la procreación, como prostituidas, vejadas y utilizadas para beneficio de los esclavistas. El colonizador en este caso es un tal Sir William Walker, o sea, como ustedes ven aquí, pues, representado por Marlon Brando, una especie de burócrata y mercenario, un agente y agitador al servicio del almirantazgo o gobierno o gobernación de la Marina Real Británica. El actor que hace este personaje es nada menos que Marlon Brando, como acabo de señalar, y el personaje que representa está basado en una figura histórica, de nuevo, muy conocida, del periodista y mercenario estadounidense William Walker, nació en 1824 y murió en 1860, que fue un agente hoy por hoy muy estudiado, muy importante, de las injerencias de Estados Unidos en México y Centroamérica a mediados del siglo XIX. El colonizado, y la imagen la tengo más arriba, vamos a ver. El colonizado es José Dolores, lo vemos aquí, está siendo sostenido por otro esclavo, interpretado por Evaristo Márquez, un campesino afrocolombiano, o sea, sin formación de actor hasta ese momento. José Dolores es un líder de los esclavos rebeldes de la isla, a quien Walker elige y manipula para que lidere la insurrección contra las autoridades portuguesas. Se supone que esta es una isla portuguesa. Y aquí hay una anécdota muy interesante. Estamos en 1969. En el guión inicial de Gilo Pontecorvo, la isla es una isla española, una isla que pertenece al Imperio Español. Pero el gobierno de Franco montó una enorme campaña de oposición a esta idea, quiso boicotear la distribución internacional de la película, cosa que hubiese sido muy, muy comprometida, muy difícil para Gilo Pontecorvo, que estaba muy interesado en que en todos los países latinoamericanos o de habla española se proyectara la película. Entonces, Pontecorvo cambió el guión para que la isla pareciera como una película, como una isla portuguesa, lo cual es una incongruencia histórica, eso no tiene fundamento histórico. Pero de nuevo, vemos cómo la historia del presente tiene también un impacto en cómo se lee la historia documental, ¿no? Entonces, este tal Walker elige y manipula a José Dolores con el fin de facilitar el control de las plantaciones por una compañía azucarera que se llama así, la compañía azucarera, probablemente es una especie de equivalente de la United Fruit Company, ¿no?
y la injerencia indirecta de Inglaterra. En otras palabras, Walker va como una especie de diplomático de la industria azucarera, pero también del gobierno británico. El juego de la película consistirá en ver cómo funciona o fracasa la estrategia de Walker. De nuevo, es una película con un argumento bastante complicado, visualmente espectacular, una estética muy diferente de La Última Cena, es una película muy filmada al aire libre y bastante ambiciosa en cuanto a la producción. Bueno, y de nuevo esta anécdota digamos, el baile, ¿no?, entre el colonizador y el colonizado, es también una alegoría de las relaciones de poder coloniales a mediados del siglo XIX y en el presente de 1969. El personaje de José Dolores es también significativo por otras razones. En él vemos la figura del esclavo rebelde, Macandal, Sebastián en el caso de La Última Cena, líder de una revuelta organizada con un perfil histórico que reaviva la memoria histórica de las revueltas indígenas en el momento de la colonización hasta finales del siglo XVIII con Macandal. Esta memoria histórica del esclavo, insurgente o revolucionario, es central, insisto, en otra obra de Alejo Carpentier, no El reino de este mundo, sino en un ensayo, uno de los ensayos de musicología más importantes jamás escritos sobre Cuba. Se titula La música en Cuba, es del año 1946. Y es un ensayo, en su momento realmente abrió muchísimo campo. Hoy por hoy hay muchas ideas, muchas interpretaciones de este libro que se cuestionan, obviamente, ¿no? O sea, se conocen otros documentos, etc. Y curiosamente es un libro que Alejo Carpentier investigó sobre todo cuando estaba viviendo en París. También hay otra dimensión de la memoria histórica del esclavo insurgente que reaparece en El reino de este mundo, que aparece 3 años más tarde, en 1949. La isla se llama Queimada en referencia a un supuesto hecho histórico, que en realidad es ficticio, cuando los portugueses habrían incendiado la isla para suprimir una revuelta indígena durante la conquista del Caribe. Y esto también es característico de muchos de estos relatos, incluso la imaginación pictórica y musical, es decir, el recuerdo más lejano, anterior a la trata, que es el recuerdo de la violencia en contra de las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, la palabra portuguesa queimada se aproxima a la idea de que la quema de bosques y de los campos de la caña de azúcar, de los cañaverales, ¿no? En el nivel simbólico, el incendio de los cañaverales se asocia a la destrucción del sistema colonialista de la plantación en la colonia francesa de Saint-Domingue y la inversión y transformación radical del orden social que se dieron durante la Revolución Haitiana, de nuevo, entre 1791 y 1804. Entonces, hay un simbolismo político y espiritual del cañaveral incendiado y del fuego, volviendo a Macandal. Vemos esto en Queimada y en La Última Cena. Si en La Última Cena la acción se desarrolla en el corazón de un ingenio azucarero, en Queimada toda la trama gira en torno al cálculo y la estrategia del almirantazgo británico, a través de su representante Walker, para apoyar los intereses de una compañía azucarera. El nombre exacto de la compañía es Real Compañía Azucarera de las Antillas. Walker llega a la isla para incitar la revuelta de los esclavos contra la élite de los plantadores portugueses y con el objetivo de reemplazar esta élite por una oligarquía comercial británica. Vemos entonces un cambio de manos interimperial, pero también una especie de modernidad, una nueva forma de capitalismo más ágil, que de alguna manera representa cambios muy reales que se estaban dando históricamente en ese momento. El sentido, la orientación de Pontecorvo es similar a la de Gutiérrez Alea. Ambos ven el problema de la esclavitud como esencialmente un problema comercial o financiero y esencialmente también como un problema político. No es tanto un problema moral, es un problema tanto económico como político. Es curioso que en la película Queimada es una isla portuguesa y no española, por lo que les decía, pero solo la superficie, como indican los nombres de los personajes y otros detalles. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la toponimia de la isla, verán que hay todo un sustrato español, que Pontecorvo, a su equipo de producción, no se molestó en cambiar. La isla, tal como aparece representada en esta película, es un pastiche, es una combinación de rasgos de islas colonizadas de todo el Caribe.
islas esclavistas y generalmente azucareras controladas por Gran Bretaña, Francia, España y Países Bajos, e incluso algunos países escandinavos. Así, Queimada es una alegoría de la esclavitud a mediados del siglo XIX en todo el Caribe colonial. Y recordemos, a mediados del siglo XIX todo el Caribe es colonial. O sea, decir el Caribe coloquial pues, es una especie de contrasentido porque no existe un Caribe que no sea colonial a mediados del siglo XIX. A excepción de dos países que conforman la isla de la Española, ¿no? Esos dos países. Es el único territorio, la única isla de todo el Caribe que es, digamos, postcolonial, a alturas de 1844, que son Haití y la República Dominicana, en la gran isla de la Española. Entonces, Quemada y La Última Cena son películas muy masculinistas, como también lo habían sido los trabajos etnográficos de Fernando Ortiz, el gran etnógrafo, antropólogo cubano, y el ensayo y la novela de Alejo Carpentier y las obras de Messier y Frantz Fanon. O sea, se les ha acusado abundantemente, bueno, de ser hijos de sus tiempos y de haber una especie de amnesia en cuanto a las cuestiones de género y sobre todo de las mujeres. Ambas películas centran sus tramas en el antagonismo entre dos ideologías y dos hombres fuertes, como señalaba antes, y les había mostrado imágenes de otros hombres fuertes, o sea, Fidel Castro, mencioné a Che Guevara. Ambas son películas de la Guerra Fría, de la izquierda revolucionaria internacional, del momento de los procesos de descolonización y del discurso de la tricontinental, es decir, de la primera conferencia tricontinental de La Habana, de 1966, más precisamente llamada Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina. Ese es el contexto, digamos, ideológico, pero también estético y político de estas dos películas. Ambas películas intentan contar sus historias desde el punto de vista desplazados o indirectos. El primero es el de los contextos esclavistas y azucareros en las dos islas del Caribe, dos polvorines revolucionarios entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. El segundo, desplazamiento, es el del presente geopolítico de ambas películas, que resuena con las luchas del mundo postcolonial o decolonial, que en trance de descolonización. Recordemos, por ejemplo, las fechas de la Guerra de Argelia. Y hay otra película incluso más importante, de hecho mucho más importante que Queimada, que es La Batalla de Argelia, la Batalla de Argel, también que es un clásico, ¿no?, del cine político, de Gillo Pontecorvo. Entonces, la Guerra de Argelia entre 1954 y 62, la Guerra de Vietnam entre 1955 y 75, la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua entre 1961 y 79, la presidencia de Salvador Allende entre 1970 y 73. Creo que no es excesivo usar la palabra polvorín revolucionario para este momento histórico, ¿no? Y además el inicio de la dictadura de Pinochet en 1973. Naturalmente, la Revolución Cubana en curso, el éxito de la nacionalización de la industria azucarera, la alianza comercial y política con la Unión Soviética, la crisis de los misiles, los procesos de descolonización que acabo de mencionar, también en el Caribe. Por ejemplo, Jamaica y Trinidad y Tobago reciben la independencia en 1962, Barbados en 1966, Santa Lucía entre 1967 y 1969. Ven lo caliente y lo interesante de ese momento histórico, ¿no? De momento que tanto Queimada en 1969 como La Última Cena en el 76 aparecen en un periodo de intensa negociación geopolítica. Años de mitos heroicos de estos personajes hipermasculinos, tanto en la izquierda internacionalista y de los países no alineados, como entre potencias reaccionarias y conservadoras como Estados Unidos, Gran Bretaña y en ese momento también Francia. Donde, pues, escuchamos una versión y vemos una versión alternativa al problema de esta hipermasculinidad en estos cines, por lo menos a partir de estos dos ejemplos, sobre lo que pasa después de la trata de esclavos, digamos, el largo proceso de la esclavitud en el Caribe. Entonces ahora paso a la última parte. Y les voy a hablar de un corto, o sea, una película muy breve que dura alrededor de 15 minutos, se titula Iré a Santiago, y con eso voy a concluir, y entonces veremos Iré a Santiago. No todas las películas caribeñas que se ocupan de las consecuencias de la trata de esclavos son películas históricas. O sea, les he dado dos ejemplos históricos porque yo quería de alguna manera en ningún modo banalizar o usar la aproximación sentimental, sino mostrar
la densidad intelectual e histórica, la complejidad narrativa también de estas películas. En casi todos los casos del cine del Caribe, donde aparece la trata de esclavos y la esclavitud, se trata de la insistencia, de la reverberación persistente de la historia, de la memoria del pasaje del medio en los cines del Caribe y de elementos culturales del largo proceso de la transculturación. Transculturación es la palabra clave en toda la obra de Fernando Ortiz, el antropólogo cubano. Hemos comentado en cierto detalle una película cubana, La Última Cena, y una película europea basada en el Caribe, o sea, Queimada. Quiero terminar entonces con un comentario sobre la inimitable directora cubana Sara Gómez y uno de sus cortometrajes, Iré a Santiago, de 1964. Entonces volvemos un poco atrás. Iré a Santiago es uno de los primeros documentales y cortometrajes de Sara Gómez Llera, más conocida como Sara Gómez o Sarita, informalmente en el mundo del cine en Cuba. Sara Gómez nació en La Habana en 1942. El título de la película, Iré a Santiago, vamos a ver, es una cita de un poema de Federico García Lorca, Son de Negros de Cuba, Son de Negros en Cuba, que Lorca publicó en la revista Musicalia durante su estancia en Cuba en 1930 y que más tarde va a aparecer al final de su libro Poeta en Nueva York, ya publicado póstumamente, después de la muerte de Lorca. Sara Gómez se forma inicialmente en música, es una persona con formación musical, en el Conservatorio de Música de La Habana y en etnografía. Realizó 17 documentales, fue asistente de dirección en 2 largometrajes, Cumbite, Tomás Gutiérrez Alea, también del 64, y El Robo, del año 1965, de Jorge Fraga. Sara Gómez falleció repentinamente en 1974 a la edad de 31 años, mientras dirigía su primer largometraje, De cierta manera, del año 1974. Aquí la vemos durante la filmación de cierta manera. Perdón, vamos a ir hacia atrás. Gutiérrez Alea, entonces, o sea, cuando Sara Gómez muere, y es una muerte trágica, obviamente, en el mundo del cine cubano y del Caribe, Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, con el que Gutiérrez Alea colaboró en varias películas, terminaron de filmar y editar De cierta manera, que será el primer largometraje dirigido por una mujer en Cuba y por una mujer afrocubana también. Hasta el año 2008 no se produjo otro largometraje dirigido por una mujer en Cuba. Es la película Ciudad en Rojo de Rebeca Chávez, que está ambientada en Santiago de Cuba, igual que Iré a Santiago. Desde el 2008 ha habido al menos otros 3 largometrajes cubanos dirigidos por mujeres, aunque no necesariamente en torno a temas afrocubanos. Teniendo en cuenta que muchas veces en el cine cubano reciente, o sea, bueno, desde el momento de la Revolución, los temas afrocubanos están implícitos porque forman parte del tejido cultural de Cuba. Toda la obra de Sara Gómez refleja un conocimiento muy detallado de la música. Recordemos, Sara Gómez venía de una familia de músicos clásicos, pero también tenía formación etnográfica, fue una experta en cuestiones afrocubanas. Entonces, un conocimiento muy detallado de la música y la danza afrocubana y una gran atención a las tradiciones populares, la oralidad y la literatura de los cubanos negros y mulatos. Se trata, como en el caso de Gutiérrez Alea, de una obra abiertamente dedicada al proyecto de la Revolución Cubana, pero también una obra crítica. O sea, Sara Gómez estaba considerada como una figura un poco incómoda. Estaba muy cerca de Gutiérrez Alea, colaborando con él en una ocasión como ayudante de dirección, etc. Pero podía ser realmente muy crítica con el proyecto de la Revolución Cubana. Estaba alerta a las corrientes estéticas de los años 60 y 70, pero a nivel internacional, más allá del neorrealismo italiano y el neorrealismo socialista que influyeron al primer Gutiérrez Alea y a García Espinosa. Según el especialista de cine cubano Michael Channon, que es el principal especialista de cine cubano en lengua inglesa, británico, y probablemente en todas las lenguas, el estilo de Iré a Santiago se inspira del movimiento del free cinema, o cine libre documental británico, que era un cine de la clase trabajadora muy comprometido con los valores laboristas de la izquierda británica. Sara Gómez puede considerarse como una directora experimental y como una intelectual cosmopolita o internacionalista.
no solo es una directora, o sea, una mujer directora, un caso singular de mujer en el mundo muy masculinista del cine en Cuba y en el Caribe, sino una mujer que combina la atención y al protagonismo de las mujeres en la nueva sociedad, la sociedad de la Revolución Cubana, con la especificidad de los problemas de clase y las diferencias culturales de las clases populares afrocubanas. Además de Sara Gómez, hasta el siglo XXI ha habido muy pocas mujeres directoras en todo el Caribe, no solamente en Cuba. Una excepción es la realizadora martiniqueña, vamos a ver, Euzhan Palcy, conocida por una producción francesa, que tienen ustedes el postre, se puede traducir por La calle de las cabañas de los negros, de 1983, donde se mezclan las experiencias de la pobreza y la discriminación racial en el universo rural de Martinica de los años 30, con la atracción de la metrópolis europea, lo cual es un tropo, o sea, una realidad que se dio mucho en los años 20 y 30 en el Caribe, ¿no? Donde París era el foco de atracción artístico, intelectual, etc. El protagonista es un niño llamado José, o José, que sobrevive gracias a los trabajos de Mantine, su abuela negra, y escucha atentamente las historias de Meduse, el contador de cuentos local, que le transmite a José y a los demás niños de la historia de la zona las historias de África, sobre los antepasados y sobre la esclavitud. Entonces vemos, de nuevo, cómo la memoria de la trata siempre regresa en el cine cubano, ¿no? Al margen del género, si es biográfico, si es histórico, si es más o menos político. José consigue una beca para ir a estudiar a Francia y allí se convertirá en escritor. Y por supuesto, el texto en el que está basada la película es un texto, son unas memorias, un texto que tiene mucho que ver con la realidad del autor de la novela. La película está basada en una novela del autor martiniqués Joseph Zobel. Y por último, como anécdota para cinéfilos, en 1963 Sara Gómez aparece, a ver si la vemos aquí, aparece bailando el cha-cha-cha al final de Salut les Cubains, o Saludo a los cubanos, un corto experimental de la directora francesa, la inmensa directora francesa Agnès Varda. Bueno, voy concluyendo. Otra imagen de Sara Gómez bailando al final de Salut les Cubains. Como vamos a ver en breve, al ver Iré a Santiago, que Sara Gómez escribe y dirige, este documental corto demuestra una doble conciencia de la experiencia y de la realidad afrocubana en la isla de Cuba. Hay una conciencia de la historia de la trata de esclavos y de la esclavitud. Santiago de Cuba fue después de la independencia de Haití en 1804, y esto aparece de manera muy subrayada en la música de Cuba, de Alejo Carpentier. Santiago de Cuba se convierte en el segundo puerto esclavista de la isla, vale decir, de todo el Caribe, puesto que Cuba tiene la mayor densidad de población esclava de todo el Caribe, después del de La Habana, que fue el más importante también durante mucho tiempo, o sea, sobre todo a lo largo del siglo XIX, de todo el Caribe. Esa conciencia de la historia afrocaribeña de la ciudad aparece ligada a la relación con la vecina isla de la Española, con Haití. Digamos que no solo los personajes afrocaribeños, sino también la música y el baile de origen haitiano, en muchos casos. Carpentier y desde luego los etnomusicólogos que siguieron trabajando hasta el día de hoy lo demuestran en mucho detalle. O sea, esto figura centralmente en el corto, como subraya Olga García Llero, que es una profesora e investigadora titular de la Universidad de Camagüey, y cito: en la obra de Sara, la cámara no es la protagonista de la historia, sino los seres humanos que son filmados por ella. Desde la libertad con que utiliza la cámara, la documentalista se mueve a través de los diferentes estratos de Santiago de Cuba para crear y ella esto lo escribe en itálicas, lo subraya, muestrario de formas culturales. Se trata de un documental que además no se concentra en lo exótico, ni tampoco en una mera perspectiva racial. Fin de la cita. En 1964, el mismo año de producción de Iré a Santiago, Sara Gómez colabora en una película fundamental en la historia del cine del Caribe. Se trata de Cumbite, dirigida también por Gutiérrez Alea, y es una película extraordinaria, se puede encontrar fácilmente también en YouTube, y basada en una novela del escritor haitiano Jacques Roumain, Gobernadores del Rocío, o Gouverneur de la Rosée, una novela de 1944. Es una novela muy de la clase trabajadora, tiene que ver con los campesinos
la situación de neoesclavitud del campesinado en Haití, y es una novela donde Cuba y Haití aparecen muy conectadas también a través de la emigración de la caña de azúcar. No es por casualidad que Iría Santiago concluya en el carnaval santiaguero, el famoso carnaval de Santiago de Cuba. El carnaval de negros y mulatos y blancos, el carnaval de noche y de día, el carnaval donde todavía en 1964 la Revolución Cubana era una fiesta de liberación y esperanza, de solidaridad internacional y de antillanidad. Sara Gómez, que nació en Guanabacoa, uno de los barrios populares afrocubanos de La Habana, filmó este documental entre la gente y para la gente, pero sin olvidar cómo la historia se insinúa y entreteje con el presente de los primeros años de la Revolución. En Iría Santiago se inscriben con fuerza la memoria de la esclavitud, la experiencia del desarraigo cultural y la resistencia política. Es decir, la posibilidad permanente de reinventar las relaciones sociales y afectivas, al menos en la ficción del cine documental. Muchas gracias y ahora vamos a ver Iría Santiago.